Los saludamos desde el Museo de los Conspiradores en su programa cultural Entre Voces y en nuestro acercamiento literario. Hoy vamos a hablar de el poeta maldito Charles Baudelaire. La alegoría en el origen del drama barroco alemán de Walter Benjamin y Las flores de mar en Baudelaire, texto de Lucía Oliva Santaliestra. La alegoría es un recurso estético que Walter Benjamin se dedicó a analizar en una de sus primeras obras, El origen del drama barroco alemán. En esta obra de Walter Benjamin trata de analizar la alegoría y sus diferentes formas de ser tratada, especialmente en el barroco, y muestra las diferentes críticas a las que fue sometida por autores del romanticismo y del clasicismo, que en numerosas ocasiones vieron en la alegoría una contraposición vulgar y pobre al recurso estético que en aquellos momentos estos autores recalcaban. El símbolo, la alegoría era vista como una técnica gratuita de producción de imágenes. Walter Benjamin de ningún modo consideraba la alegoría como inferior al símbolo, y para él la infravalorización y las críticas que éste recibía se debían a la imagen despectiva que sobre éste lanzaban los autores del clasicismo y del romanticismo. Y vámonos de lleno en la alegoría en Baudelaire. Las flores del mal, explicación de por qué Baudelaire retoma el recurso de la alegoría cuando hacía tiempo que había dejado atrás, crítica a la sociedad mercantil, figura de la lesbiana y la prostituta, Baudelaire obligado a la propia prostitución de sus poemas en la nueva sociedad de producción masiva, la alegoría vista desde fuera y desde adentro, el souvenir y la experiencia vivida, fantasmagoría del progreso, el eterno retorno, la muerte como una novedad radical, Blanqui, el dolor cósmico, el deseo de irrumpir en el curso del mundo, la rabia y el puñetazo en la alegoría de Baudelaire, resignación y desesperación final, la alegoría de Baudelaire aferrándose a las ruinas. Baudelaire publicó en París en 1857 una de las obras más polémicas, Las flores del mal. Esta obra consistía en una serie de poemas en los cuales hacía una crítica de los vicios de la sociedad, del ser humano, reviviendo técnicas alegóricas, algo muy extraño para la estética de la época. Esta obra fue muy polémica y el hecho de retomar una técnica estética como la alegoría anclada en otros siglos anteriores hizo que a Baudelaire se le relacionara con autores como Dante. A Walter Benjamin le interesaron profundamente los poemas de Baudelaire por su utilización de la técnica alegórica y por su crítica fuerte a la modernidad. En un principio no comprendía muy bien por qué había recurrido a la utilización. ¿Cómo es posible que una actitud que al menos en apariencia está tan fuera de época como la de los alegoristas ocupe un orgulloso lugar en Les fleurs du mal, la obra poética del siglo? Para Benjamín en el barroco la alegoría se había utilizado porque se percibía la sociedad como rota y con una guerra prolongada, en la que el sufrimiento humano y la ruina material eran materia y forma de experiencia histórica. En este sentido, podría ser que Baudelaire hubiera hecho resurgir la técnica de la alegoría como una respuesta a la horrenda destructividad de la Primera Guerra Mundial. Pero los poemas de Baudelaire no cantaban precisamente a la destrucción y a la miseria de una guerra. La experiencia histórica que dio lugar a Les fleurs du mal no resultaba comparable. El escenario de la historia de los poemas de Baudelaire era París a mediados del siglo XIX, y la experiencia histórica de ese momento no era precisamente la de una miseria y una decadencia propia de la guerra mundial. París, tiempo y lugar en que los poemas de Baudelaire habían sido escritos, estaban en el punto más alto de un desarrollo material sin precedentes.
¿Qué movía entonces a Baudelaire a resucitar la técnica de la alegoría? Pues precisamente el hecho de ver en todo el lujo y la prosperidad de esta gran ciudad una de las mayores fantasmagorías de la sociedad, de la modernidad. Esto era para él además fuente de melancolía, fuente de una melancolía tal y como era, una melancolía que sentían los alegoristas barrocos. Fuente de precisamente el esplendor de la fantasmagoría humana recién construida en su promesa de cambio, progreso. Él una respuesta típica a su melancolía. Para Baudelaire es importante la utilización del recurso de la alegoría porque ve los objetos del siglo XIX alegóricos. Decimos que la alegoría en el barroco se caracterizaba por tener la capacidad de significar cualquier cosa, pues podía perder su significado inicial. ¿Por qué? Walter Benjamin dijo una respuesta a esta pregunta un tanto intrépida, un tanto que los objetos se convierten en mercancías dentro de la sociedad capitalista, de la modernidad, pierden su inicial significado y pasan a tener la capacidad de significar cualquier cosa. Lo que las leyes del mercado se pongan que ese objeto debe de significar, en cuanto el objeto deviene en mercancía, ese objeto deviene en alegoría, pues su significado pasa a ser el que le pongan las leyes del mercado. Deviene de la alegoría porque pasa a tener un precio fijado y su significado a partir de ahora es el precio que el comerciante le quiera dar. Su significado es su precio, algo que constantemente puede variar, un objeto que es en función de lo que vale. Las mercancías se relacionan por su valor en el mercado tan arbitrariamente como las cosas se relacionan con su significado. En la emblemática barroca, los emblemas vuelven bajo la forma de mercancías, su precio es su significado abstracto y arbitrario. Sin embargo, los objetos, en tanto que mercancías, no solamente pasaban a significar el precio que los comerciantes les querían dar. Si la alegoría en el barroco precisamente se caracterizaba porque, perdido su significado inicial, el objeto alegórico podría significar cualquier cosa, entonces los objetos del siglo XIX, en tanto que devienen mercantiles, pueden significar el precio arbitrario que se les dé, pero también pueden significar muchas cosas. Entonces los objetos, en tanto que mercancías, pueden perder su significado como valores de uso producidos por el trabajo humano. El siglo XIX, que se cargaba de intenciones de deseo y ansiedad por parte de los sujetos que los compraban en el mercado, el comprador cargaba el objeto que iba a comprar de deseos e ilusiones. El comprador fijaba sus deseos e ilusiones en el objeto a comprar, significado a partir de entonces el objeto un sueño, una ilusión que el comprador satisfacía y obtenía en la compra del objeto en cuestión. Los objetos mercantiles no ya como significantes en función del precio que se les da, sino como sueños e ilusiones de una subjetividad colectiva que va a comprar. Avec les nouveaux procédés de fabrication que conduisent à des imitations, l'illusion se dépose comme un précipité dans les marchandises. Sin embargo, toda esa fantasía es falsa, es una fantasmagoría, y Baudelaire se encarga de mostrar a los sueños privados tan vacíos como las mercancías en sus poemas, el objeto como mercancía o como sueño e ilusión de una colectividad subjetiva es falso, ha perdido su significado inicial para tomar uno de estos significados arbitrarios y por eso ha devenido en alegoría. Baudelaire trata de demostrar que ambos significados que se le atribuyen al objeto son falsos, son vacíos y pueden ser sustituidos por otros, porque el objeto es ya alegoría y puede tener cualquier otro significado una vez que se le ha despojado ya
de su significado inicial. La poesía de Baudelaire desgarra las pretensiones armonizadoras de la fantasmagoría mítica que en aquellos momentos cristalizaba en torno a las mercancías. Los objetos no pueden ser nunca ilusiones que se satisfacen al comprar, no pueden erigirse en mitos. La alegoría de Baudelaire es desgarradora, es violenta. Hay ira en los poemas de Baudelaire necesaria para hacer despertar a las personas de la fantasmagoría de la modernidad. Baudelaire critica en esta línea la humanización de la mercancía que los comerciantes intentaban instaurar a través de la publicidad. La imagen publicitaria intenta humanizar los productos para negar su carácter de mercancías. Los consumidores continúan este intento cuando buscan cajas y envolturas para proporcionarles sentimentalmente un hogar, para intentar esconder que los objetos son realmente objetos y no ilusiones y deseos de una colectividad. Los comerciantes intentan hacer que estos objetos parezcan humanos para así ser más accesibles a esta colectividad. Baudelaire precisamente intentará mostrar lo contrario, intentará mostrar no la humanización de la mercancía, sino la mercancía misma en forma humana, y donde mejor se expresa esto es en la figura de la prostituta, tan cantada en los poemas de Baudelaire. La prostitución es en realidad un verdadero emblema del capitalismo, un jeroglífico de la verdadera naturaleza, de la realidad social en el mismo sentido en que los jeroglíficos eran considerados por el Renacimiento y también en el sentido marxiano. Para Baudelaire, la mujer misma a través de la prostitución se convertiría ella misma en un artículo de masas, en un producto más del mercado, en un fetiche, en un objeto. La femme même est devenue avec la prostitution de grande ville un article de masse. Pero Baudelaire no solamente canta a la prostituta en tanto que a la prostitución se muestra el emblema del capitalismo, haciendo al humano mercancía. En la prostitución Baudelaire vive de su propia experiencia interna, porque él mismo se considera en tanto que poeta prostituido por la modernidad. El poeta sobrevivía en función de la venta de sus poemas. Baudelaire prit les premières consciences et de la façon le plus riche en conséquence de ce que la bourgeoisie était sur le point de retirer sa mission. Ah, poète, quelle mission sociale pouvait le remplacer? El poeta debía entrar él también en el mercado de producción masiva y en el nuevo estilo de vida. El poeta en esta sociedad era muy diferente al estilo de vida del poeta en las épocas anteriores. El nuevo estilo de vida del poeta para Baudelaire era semejante al de la figura de la prostituta. Baudelaire quería reivindicar la importancia del poeta, su dignidad, de allí su crítica bufa a la modernidad. Baudelaire es una constante de Baudelaire el cantar en sus poemas a la figura de la mujer. Dentro de los diversos tipos de mujer que hay, uno de las figuras que ensalza bastante, aparte de la prostituta, es la lesbiana. La figura, ¿por qué? Esto se debe a que en una sociedad capitalista, donde la mujer es incorporada al proceso de producción de la mercancía sin escrúpulos, la figura de la prostituta es la que mejor representa esto, como ya hemos dicho antes. La figura de la lesbiana viene a representar una crítica hacia la evolución técnica de la modernidad. Baudelaire además simpatiza con el alma de la mercancía. La naturaleza de la modernidad vuelve a tener la característica de decadente que tenía en el barroco. Se carga de culpa, un infierno se encoleriza en el alma de la mercancía. Es precisamente la visión barroca del infierno la que retorna una naturaleza culpable y abandonada que ya puede encontrar su significado realizado en ella misma. Se hunde en un abismo de significado transitorio y arbitrario. Baudelaire
pues Baudelaire, como ya hemos dicho, se identifica con el alma de la mercancía, de ahí que asuma toda culpa, todo pecado, toda depravación como propia. Cuando Baudelaire muestra la depravación y el vicio siempre se incluye, no conoce el gesto de la sátira. Sin embargo, Baudelaire asume toda la depravación como culpa. Baudelaire experimenta además el objeto alegórico desde dentro. Para él todas sus propias experiencias se convierten en mercancías. El hecho de que todas sus experiencias devengan en mercancías en él muestra un vacío interior en su vida grande, una autoalineación eufemística llamada la experiencia vivida. El sujeto alienado cuyas experiencias han sido vividas como mercancías, al recordarlas lo hace formulando un inventario, como si fueran un conjunto de objetos que ya no nos pertenecen y no sabemos cómo ordenar. Esto se vuelve explícito en el poema Spleen II. Pero Baudelaire no solamente habla de su propio vacío interior en sus obras, también es capaz de ver muchos elementos propios de la fantasmagoría, de la modernidad, así como ve en la figura de la prostituta lo humano elevado a la alegoría de la mercancía en la moda y en el mercado. Ve una novedad que continuamente se está repitiendo. Agustín Blanqui fue un veterano de las 3 revoluciones del siglo que cuando estaba encarcelado en el Fort de Tours durante la Comuna de París escribió un libro, L'Éternité par les astres, en el cual habla de la idea del eterno retorno y critica la idea del progreso. A Benjamín le sorprendió mucho este autor por su fuerte crítica a la modernidad. Blanqui era capaz de ver a través de la fantasmagórica del progreso. La modernidad se le presenta como un infierno imposible de soportar. Para Benjamín esta concepción del eterno retorno está relacionada en los 3 autores y la posición política de sus ideas acerca de la historia. Para Walter Benjamin es errónea. Baudelaire en sus poemas canta un dolor muy profundo, pero este dolor en él es una barrera contra el pesimismo. Aunque finalmente toda su crítica a la modernidad y cólera, rabia acaba en resignación, la posición última de Baudelaire es aquella en que la cólera se vuelve resignación. Sin embargo, fue una constante en la posición de Baudelaire la de luchar contra viento y marea, contra el desorden establecido, contra el orden establecido. En este sentido, la alegoría de Baudelaire fue más activa que la del barroco, que se tornaba espiritual y daba un salto traicionero hacia la redención. La alegoría de Baudelaire lleva impresa la marca de la violencia y de la rabia, que hace que reaccionemos ante el mundo de nuestro alrededor. Baudelaire, a través de la alegoría, quiso interrumpir en el curso del mundo. La alegoría de Baudelaire es violenta, volviendo a la idea de Baudelaire de querer irrumpir el curso del mundo. Hemos de decir que si bien rompió con la pasividad de la melancolía de los alegoristas barrocos, no llegó a la transformación o incursión real en el curso de la historia. De allí su final resignación. Si Baudelaire tuvo éxito en este empeño y si en su rechazo de la solución de la resurrección espiritual fue más fiel a la nueva naturaleza que los alegoristas barrocos lo habían sido respecto de la vieja, de todos modos no tuvo más recurso que aferrarse a las ruinas. Baudelaire se entregó finalmente a la resignación. Para Walter Benjamin, Baudelaire fue un héroe que no solo criticaba con su alegoría ácidamente la fantasmagoría de la modernidad. Baudelaire en sus poemas expresaba dolor, además un dolor tan viejo como el mundo. Baudelaire sufría enormemente, aunque su dolor siempre era un intento de lucha contra el pesimismo. Walter Benjamin vio importantes tanto la técnica alegórica del barroco como la de Baudelaire,
pero fue muy consciente de que ambas tendencias no aportaban lo suficiente para un cambio en la sociedad. Y el curso de la historia, la alegoría barroca llevaba una pasividad en la política y en Baudelaire una resignación que lo abstenía también de una participación política. La manera de utilizar la alegoría había sido errónea. El propio Walter Benjamin, en su proyecto de los pasajes, revivió técnicas alegóricas, pero era consciente de su técnica regresiva. Si la alegoría pretendía erigirse en técnica para hacer filosofía, debía de huir de los errores en los que la alegoría había caído en el barroco y con Baudelaire. Tarea nada fácil. ¿Cuál es entonces su solución? Benjamín le encontró en el proyecto de los paisajes. En este proyecto iba a revivir técnicas alegóricas, pero el resultado final de revivir esto no sería la utilización de la alegoría, sino la utilización de la imagen dialéctica. Esta tendría similitudes con la alegoría, pero no incurría en los errores en los que cayó la alegoría en el barroco y en la modernidad con Baudelaire. Con la utilización de esta técnica, Walter Benjamin quería instaurar un nuevo método de hacer filosofía que haría despertar a la modernidad de su gran fantasmagoría en la que se encuentra sumergida. Frente al método de exposición tradicional de la filosofía, Walter Benjamin proponía una filosofía que a través de imágenes dialécticas nos permitiría comprender la realidad. Había que hacer despertar a la modernidad. La alegoría en Baudelaire fue un intento fallido. La imagen dialéctica de Walter Benjamin se proponía a conseguirlo de verdad y lo consiguió. La verdad es que el proyecto de los pasajes nunca llegó a acabar. De hecho, hoy en día no se sabe si incluso fue escrito, pero lo que sí que nos podemos negar es que su método de filosofía es altamente original y significativo, pues es una filosofía que no se pierde en discursos teóricos que desconectan del mundo real, sino que ataca este mundo desde su propia raíz. Hace filosofía desde los objetos mismos, como si estos hablaran. Walter Benjamin, con su filosofía, fue capaz de hacer pensar a partir de los bulevares y los magazines, a partir de la propia materia, de los residuos de la modernidad. ¿Y no es acaso esto lo que la filosofía debe esperar? Audiencia, pues les agradecemos por estar con nosotros en estas cápsulas literarias y los saludamos. Yo soy Chelio y estamos desde el Museo de los Conspiradores. Me despido. Hasta pronto.